Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la jornada informativa de Panorama Global. Estamos en vivo y en directo a través de nuestras diversas plataformas, reiniciando nuestro trabajo aquí en este medio de comunicación. También es un año electoral y es importante para la ciudadanía que estén informados y que puedan escoger y puedan elegir un voto responsable, hacer un voto responsable porque hay muchos candidatos, muchos partidos políticos y es un arduo trabajo para la ciudadanía. Pero queremos iniciar esta jornada informativa anunciándoles y haciendo de su conocimiento que en muchos países de Sudamérica las organizaciones internacionales, las ONGs, defienden más los derechos de los delincuentes que los derechos de la ciudadanía. Defienden más los derechos de aquellos que matan, violan, extorsionan, que aquellos que han sufrido estos males en el lugar donde viven. Y el Perú y Huánuco no es la excepción. También vemos en nuestro entorno autoridades que se aprovechan del más débil, que se aprovechan de las influencias para enriquecerse y llevarse el dinero de la nación, el dinero del pueblo a sus arcas, a sus bolsillos. Por eso es importante que en estas elecciones la ciudadanía debe elegir bien. Y sobre todo, ¿no?, en este sentido, como cristianos, como hombres y mujeres que creemos en Dios, es importante poner nuestra confianza en Dios, pedir que Él nos dé sabiduría e inteligencia para que podamos elegir con criterio, elegir bien, porque en estos tiempos sabemos que si las autoridades, aquella persona que está en el gobierno o que es elegido para ocupar un cargo político, si no pone a Dios en primer lugar, le va a ir mal, porque las tentaciones, la invitación a hacer lo malo, a enriquecerse, está a la vuelta de la esquina. Y si esa autoridad, esa persona, no tiene los principios claros y bien establecidos en su vida, lo primero que va a decir es cuánto hay para mí, cuál es mi parte, en qué yo puedo beneficiarme de este negocio, de este acuerdo. Y vemos por eso muchas autoridades, presidentes que están investigados, que están en prisión, porque simplemente se dejaron llevar por lo malo. Es importante, ciudadano, amigo, que podamos elegir bien, que podamos decidir bien, porque las consecuencias de tus decisiones marcan tu futuro. Hoy es el día de decidir bien, de elegir bien, de hacer una elección en base a la información que podamos recibir a través de diversos medios. Así que les damos la bienvenida en este nuevo año. Iniciamos así nuestra jornada informativa y también les informamos que a partir de hoy se une a nuestro staff el periodista Omar Luna. Omar Luna también va a ser parte de Panorama Global y en ese sentido también les anunciamos que va a tener la secuencia de entrevistas con Omar Luna en este periodo de elecciones que ya estamos entrando y muchos partidos ya están calentando para que puedan desarrollar debates, puedan confrontar, puedan explicar su plan de gobierno, sus propuestas y lo que piensan hacer en el Congreso y lo que ellos puedan decir a la población para convencer, sobre todo eso, ¿no? Todos los candidatos quieren convencer a la población para que voten por ellos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con entrevistas con Omar Luna. Nuestro buen amigo ya está aquí en estudios, hacemos la pausa y volvemos. Continental Noticias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradecidos de estar entrando a sus hogares por las pantallas de Canal 23 y de su programa Panorama Global. Agradecido con Archie Rojas por invitarnos a formar parte de este programa y con las entrevistas que nos caracteriza siempre para poder conversar. Estamos en una plena campaña electoral para elegir al presidente y a los parlamentarios que van a representarnos en el Parlamento propiamente dicho, y vamos a tener 3 representantes de Huánuco como diputados y un representante en la Cámara de Senadores. Y ante ello vamos a tener varios invitados. Nuestro primer invitado del día de hoy es un invitado importante, es un amigo que lo conocemos de tiempo, hemos trabajado en algún momento cada uno en su institución, obviamente, en el rubro de comunicación. Conoce estos temas. Naylan Cueva, bienvenido acá a las entrevistas con Omar Luna. Y bueno, te tenemos ahora, anteriormente hemos estado en campo, ¿no? Trabajado en instituciones, tú has trabajado, claro, en el Ministerio Público. Bienvenido, Naylan, coméntanos un poquito de esa tu trayectoria de la carrera comunicacional y ahora qué estás haciendo.
Omar, muchísimas gracias. Agradezco a ti, a Canal 23 TV, a Panorama Global y a todo tu equipo que te acompaña. Te agradezco esta primera invitación. Yo sé que iba a ser una cábala extraordinaria. Efectivamente, yo soy comunicador social de profesión, egresado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Soy además artista plástico, que ya tengo varias exposiciones individuales y colectivas en Lima he tenido, y además también he estado escribiendo para diarios, crónicas urbanas, se podría decir, y en algún momento políticas. La pregunta que me formulas es ¿por qué paso ahora? Porque claro, he estado en una orilla como trabajador y como espectador y siempre como funcionario. Sin embargo, es preciso y oportuno pasar a la otra acera o a la otra orilla, que es la orilla política. Es decir, hay que estar en la cancha, saber cómo es. Si tanto criticas desde esta acera, ¿por qué no te avientas al río? Se parte de él. Es decir, si no eres parte de la solución y estás opinando, tienes que aventarte a la piscina para poder ser parte de ella, ¿no? En todo caso, ¿cómo te inspiras? ¿Quién te da ese empujoncito? ¿La familia? No sé, alguien de José Aguinaga de repente podría ser un buen... en realidad... Una conversación de amigos. Sí, en realidad, Omar, siempre yo he estado metido en política siempre desde la parte, ya sea asesoría o la parte de atrás, como le llaman, ¿no? Es la primera vez que incursiono directamente en la política. Lo hablé esto con la familia, me dijeron, ¿por qué no? Y tú sabes siempre que si no tienes el apoyo de la familia, entonces te quedas ahí. Y además, lógicamente, que hay algo que es importante también, Omar, que es Dios. Si uno se encomienda a Dios y le pide y Él te da una luz por ahí, un aviso, y te dice, ándate, pues lo vamos, y lo hacemos, amigo, y lo podemos hacer. Entonces, Naylan Cueva cree que sí está preparado para poder, estás postulando a la Cámara de Diputados. Con el número 1, el partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. Entonces me imagino que en el largo tiempo de trabajo, que lo hemos hecho también, ¿no? Como tú dices, a veces trabajamos tras de, o somos los que vamos analizando un poquito las cosas, y al público le damos, ya sea mediante el periódico, mediante la radio, la televisión, las noticias, las notas, pero en esta oportunidad tú ya sientes de que sí puedes ser un representante de la población. Sí, claro. Sí, ¿por qué? ¿Dónde es el punto de quiebre? ¿Qué has visto? ¿Injusticia? A ver, ¿por qué, Omar? Yo tengo... Porque alguien podría decir, disculpa, alguien podría decir, claro. ha visto que ahí hay negocio, ¿no? Sí, claro. Entran, el otro día veíamos sí, nomás un congresista de Huánuco que le comparaban cómo era antes de que entre a ser congresista y ahora lo que hay, ¿no? Sí. Entonces alguien podría decir, no, nadie lo ha visto, hay negocio y quiere entrar. Sí, claro que sí. Y además es aceptable, Omar, que la población tenga ese hartazgo de decir, de la política no creo, menos en lo político. La política como ciencia es algo extraordinario, muy bueno. Quienes son malos son los políticos que ingresan y, como tú decías, primero estuvo sin ningún sol acá y de pronto tiene un montón de propiedades cuando ya termina el periodo o en el intermedio del periodo. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, a tu pregunta, yo tengo 51 años. Yo he trabajado, yo tengo casi 23 a 25 años en el sector público en diferentes instituciones, Ministerio Público, Dirección de Concentrada de Cultura, municipalidades, gobierno regional, universidades, tanto del centro como ahora acá en Huánuco. Yo tengo un trabajo, tengo un sueldo mensual, yo tengo una casa, tengo también mi auto. Es decir, yo, si bien es cierto, no tengo quien me financie la política porque... He ido a Tingo María este fin de semana y hay paneles a más no poder. Y bromeando con la familia, con mi esposa, ¿vas a poder? Sí, claro. La política es estrategia, no es solo y únicamente dinero y no es solamente logística. Hay que tener estrategia y hay que saber proponer bien, hay que entrar con la buena fe y hay que entrar a hacer las cosas bien. Y yo creo que con toda esta experiencia sí me toca y es el momento de ingresar y hacer las cosas bien. Es algo cierto que dices, ¿no? Hay que tener estrategia en realidad, no solamente de repente ver, porque estamos en unos tiempos donde a veces con la plata se hacen muchas cosas. Son 186 candidatos para diputados, solo entran 3. Imagínate. Ni en San Marcos es tan difícil. El tiempo que tienen no es y el mucho, tiempo que tienen no te es mucho. 2 meses y 2 meses para poder hacer esta campaña. Y va a depender del candidato presidencial, lógicamente, porque ahí viene también el arrastre. El arrastre. ¿No? Que son juegos de la democracia también. ¿Cómo nace Fuerza y Libertad en este caso? Fuerza y Libertad. Fiorella Molinelli
Molinelli, que es la líder en este momento, trabajó en salud. Claro, fue También tuvo ministra. unos cuestionamientos también. Por supuesto, claro. Con el tema de la pandemia. Ella lo ha puesto en su termina? hoja de vida. Ajá. Ella lo ha puesto en su hoja de vida, ha sido sincera y franca, tiene 2 procesos, los cuales ya están en casi archivamiento. Ella fue presidenta ejecutiva de salud en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, que Pedro Pablo está yendo ahora como senador, candidato a senador. Luego viene el periodo de Martín Vizcarra y ella seguía en el gobierno. Sin embargo, ella funda el partido Fuerza Moderna. Y Fuerza Moderna se va en alianza con Batalla Perú. Batalla Perú es el partido de Zósimo Cárdenas Muge, que es el gobernador regional de Junín actualmente. No va como vicepresidente porque está continuando como gobernador. Esa alianza nace Fuerza y Libertad, que es el caballito. Y entonces a la pregunta es que la doctora Fiorella Molinelli me hace una llamada, hay que apoyar en el Huánuco, empezamos a trabajar un poco en Huánuco y luego me dice vas a ir como invitado. Entonces la sorpresa fue que me dio el número 1 y yo estaba decidido a trabajar como ya lo venía haciendo y así que no voy a bajar la guardia, Omar. ¿Por qué? Porque si uno se mete a algo hay que hacerlo con pasión y con entrega y con devoción y con pero mucho compromiso. Naina, muchas veces hemos escuchado y seguimos escuchando muchas veces que escogemos mal a nuestros candidatos, a nuestras autoridades, nos equivocamos y eso viene arrastrándose hace ya 15 años, de repente hasta más. Bueno, no sé si es Huánuco nada más, pero no tiene suerte. No, hablar de suerte, ¿no? De repente no. Pero eso ya no es suerte, eso es que la población lo debe elegir. Exacto. Y muchos de repente, hasta candidatos, podría decir que no saben el papel que van a tener. Que van a tener en el Consejo. No, ellos creen que va a ser congresista en lo que era en su momento congresista, porque ahora con la bicameralidad es diputado y senador. No, puede ser congresista, pero estaban hablando sandeces, se podría decir. Pero prometían una cosa que no estaba en manos de es ellos. justamente, Omar, ahí donde yo quisiera que la población me escuche. Parlamento, la palabra parlamento viene de parlar. Exactamente. Es decir, si tú, Omar, vas a postular a la Cámara Baja de Diputados y por ende ingresas, tienes lo mínimo, es un requisito, pero eso es una cuestión ética, moral, personal. Tienes que saber defender el proyecto de ley que presentas en el hemiciclo. Si tú eres un mudo y en el pleno, en el hemiciclo, señor Omar Luna defienda su proyecto y no sabes hablar, Dios mío, ¿cómo queda la representación que tienes? Tienes que tener conocimiento del proyecto, tienes que tener conocimiento de estadísticas, tienes que haber leído, tienes que saber escuchado a la población. y escuchar a la población. Claro. Inclusive persuasión. Persuasión. Porque son tantos congresistas. Son 129, contigo 130, y tienes que persuadir y tienes que hablar, como dicen en el Parlamento, Exacto. y defender tu proyecto, es decir, por este motivo. Y en esta oportunidad todavía va a pasar por la Cámara de Y Senadores. encima todavía va a tener que ir a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, que donde se supone que van a estar los más cuajados, ¿no? O sea, la gente Se supone, ¿no? se Estamos supone. viendo. Claro, ellos van a decir, sí, no, debatirán y Exacto. si no está bien. Que te puede decir este proyecto de ley es un mamarracho, también te Claro, podrían decir, ¿no? exactamente. O como decir, sí, necesita ser aprobado, ¿no? Exacto. Muy bien, entonces estamos preparados para todo ese tema. Porque Sí. tú sabes, y se habla también, se dice que en Lima se manejan las cosas, ¿no? O sea, hay políticos preparados, políticos con años que están yendo a la reelección, inclusive políticos mañosos, podríamos decir. Entonces, hemos visto que cuando van de provincias, llegan y no saben qué hacer. Y es lo que tú dices, no saben defender su proyecto. Pero es que, Omar, ¿qué sucede ahí? Lo que pasa es que el político limeño o centralista puede ser muy ducho, muy capo, con mucha experticia, pero si tú eres un político de la región, que sabe quién eres, que defiendes tu proyecto, que has estudiado, que eres un profesional, que eres capaz, no te vas a milanar ni a achicar ante un político de la capital. No es. La Universidad Emilio Balizán está igual. La información que realmente importa cuando la necesitas. Las noticias nacionales, regionales e internacionales. Deportes, actualidad y mucho más. Para estar siempre bien informado. Continental Noticias. De lunes a viernes en triple horario. 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Continental Televisión.
Amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva edición de Mundo TV Noticias, transmitiendo desde la ciudad de la Bella Durmiente, Tingo María, para toda la provincia de Leoncio Prado. Son los 10 distritos que conforman esta querida y muy hermosa provincia, amigos. Una provincia que tiene un clima trópico, un clima envidiable. Es hermoso, amigos, es hermoso nuestra provincia. Y la ciudad de Tingo María está justamente ubicada en la puerta a nuestra Amazonía peruana. Nosotros, como siempre, dándole gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, al Creador de el micro y macrocosmos, al Creador de todo lo que existe y de lo que no existe también, amigos, de lo que imaginamos. Nuestro Dios Padre, Él siempre debe estar por sobre todas las cosas, amigos. Pidámosle a Él de corazón que encamine nuestros pasos. Pidámosle que siempre también ilumine nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos dé siempre esa calma, esa tranquilidad, que aplaque esa sed de odio, de rencor en los corazones. Nos es muy sorprendente, amigos televidentes, si nos ponemos a analizar las cosas, nos vamos a hacer quizás uno mismo esta pregunta, que quizás ni siquiera lo han pensado. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Hemos nacido, hemos llegado a tener uso de razón, ¿de ahí qué? Después de esta vida, ¿qué? Y en la actualidad, amigos, en la actualidad se están viendo casos insólitos. Estos últimos tiempos, diciembre, por ejemplo, nos ha tocado despedir a muchos amigos y algunos conocidos de Tingo María. Muertes, digamos, inesperados, pero así es la vida, amigos. Siempre he dicho, nadie tiene la vida comprada. Personas a los 20, 25, 30 años con cáncer terminal, niños con leucemia, niños con cáncer. Algo inexplicable, ¿verdad? Algo inexplicable. Hace poco hemos estado también, amigos, despidiendo a la madre de una amiga, la licenciada en enfermería, la señora Tania. Así, rápido se fue su señora madre. Rápido, amigos. Hoy también le ha tocado a otro amigo nuestro, al señor Uceda, le está tocando pasar situaciones bastante delicadas y difíciles, amigos, ya que un miembro de su familia también dejó de existir el día de ayer en la ciudad de Pucallpa, después de una larga agonía. ¿Se dan cuenta, amigos? La vida es así. Y nosotros acá queriéndonos despellejar, lanzándonos dardos, insultándonos, agrediéndonos. ¿Qué conseguimos? Díganme ustedes, ¿qué conseguimos? Hoy por hoy, como dicen muchos, los que quedamos en la Tierra, los que quedamos en este planeta, tenemos que seguir dándole la batalla para seguir sobreviviendo. No viviendo, sino sobreviviendo. Una cosa, si no es una, es otra cosa. Problemas no dejan de faltar, ¿verdad? Y eso tenemos que tomar bastante cautela, amigos televidentes. Somos seres humanos, Dios nos ha dado
el raciocinio, sabemos razonar, sabemos pensar, sabemos analizar, y por ahí creo yo que debemos empezar, ¿no? Haciéndonos un autoanálisis, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Haciéndose un autoanálisis, amigos, busquemos la forma, la manera de vivir tranquilo y en paz. Como digo yo, no hace falta todavía golpearse el pecho dentro de una iglesia, que por mi culpa y no sé qué cosas más, y salimos de la iglesia y seguimos siendo pues las mismas personas, ¿no? Odiosos, envidiosos, cizañeros. ¿Se dan cuenta? El templo de Dios es nuestro cuerpo, es nuestro pensamiento. A veces analizamos las cosas y a veces en otras ocasiones, sin analizar las cosas, las consecuencias que nos va a traer alguna acción, lo hacemos. Y después viene el arrepentimiento. Hay personas que ingresan, amigos, dicen ser evangélicos, ¿no? Qué lindo, qué bien se conocen las escrituras, la Biblia, el libro de Juan, el libro de Pedro, el libro de Isaías, de Jacob, Jonás, Apocalipsis, Éxodo, Salmos, todos. A ver, Salmos capítulo 20, versículo 19, ya al toque lo ubican. O sea, conocen, hasta en algunas ocasiones lo habrán leído también lo que escrito está en la Biblia, en ese libro sagrado. Yo digo, ¿de qué vale que se la conozcan todo lo que dice, lo que pueda decir las escrituras de Dios, si no lo ponen en práctica? Evangélicos que son muy envidiosos, odiosos. Yo no sé, ahí también aplico esa frasecita que dice, y está en la Biblia, no sé en qué libro estará pues en la Biblia, pero me dicen esta frase, ¿no? Dios siempre nos dice que seamos fríos o seamos calientes, porque si somos tibios, nos vomitará. Y hay muchos evangélicos recontra tibios, amigos, recontra tibios. Usan la palabra de Dios, usan la religión para beneficios. ¿Sí o no? El que esté libre de pecado, como dijera, a ver, que lance la primera piedra, pues. Si estoy hablando piedras acá. Claro que hay personas que sí van de corazón. A veces tan humildes son que los explotan, los aprovechan, le hacen limpiar toda la iglesia, le hacen comprar detergentes y encima tiene que dejar bien limpiecita la iglesia. Otra comisión, ya compren flores. ¿Y los diezmos? Esa es mi pregunta. ¿Los diezmos? ¿A dónde se van esos diezmos? Ya, no me quiero seguir metiendo más a fondo, amigos. Y si hablamos de la política, también hay políticos que usan la religión. Hay un candidato que dice que está enamorado de la Virgen María. Hay que ser tan locos, ¿no? Tan desequilibrados para decir eso. Otros ya van los domingos, cada domingo 6 de la mañana son primeritos en ingresar a la iglesia, solo porque están en campaña política. ¿Cómo los mirará Dios, no? ¿Cómo los mirará Dios? Ahí se reirá Dios, ¿no? De uno de esos hijos que tiene, se reirá, ¿no? Miren, recién se acuerda que existo, dice, ¿no? Dirá Dios así, pues de repente, ¿no? Mucha hipocresía, amigos. La mayoría de los candidatos, que Dios, ahí están. Pero antes,
¿Se acordaban de él? No, pues. No vale utilizar el nombre de Dios para ciertos apetitos. Eso trae fatales consecuencias, señores. Con Dios no se jueguen. A Dios no lo utilicen. Respétenlo. Muy bien. Dicho esto, señoras y señores, vamos a empezar el programa. Les paso la voz. Hoy ustedes van a ver una entrevista con el ex alcalde de Castillo Grande, el jovencito Jonathan Ubaldo. Nos hemos encontrado con Jonathan Ubaldo, muy educadito él, y bueno, está tranquilo, está tramitando su licencia de conducirlo para su motocicleta lineal, porque no quisiera entrar en problemas. De repente le agarran, dice, conduciendo sin licencia o quizás en estado etílico, aunque no creo que pueda estar manejando en estado etílico, pero le puede pasar. Y dice, no quiero evitar el escándalo. Creo que ya no sería escándalo, ¿no? Escándalo sería siempre y cuando seguiría siendo alcalde, pero ya dejó de ser alcalde. Sobre ese tema hemos hablado largo y tendido, pero por ahí todavía él dice que está visitando los caseríos de su distrito. No sé por qué. Hay una razón. Quiere algún cargo. Quiere algún carguito. De repente el tiempo nos va a dar la razón. Ya le vamos a ver o escuchar su nombre postulando, ya sea para alcalde, no creo, porque lo han vacado. Quizás para consejero, ¿no? Para consejero, para regidor, no creo que de cura baje a sacristán. Podría ser para consejero. O sea, pero él dice, está visitando los caseríos. Van a escucharlo ustedes más adelante esta situación. Primero les voy a presentar, amigos, un pronunciamiento que ha hecho público el obstetra Manuel Ponce Gómez. A él, amigos, le han hecho una denuncia, no sé si es por tocamientos indebidos, ¿no? Creo que sí, por tocamientos indebidos. La que denuncia es la madre de la, no voy a decir víctima, porque esto es materia de investigación, ¿verdad? Es materia de investigación. Acá no estoy hablando a favor de Manuel Ponce ni a favor de la denunciante. Simplemente, amigos, hablar de estas cosas, estas denuncias por tocamientos indebidos o intentos de violación es muy delicado. Muy delicado. Por eso, antes de hacer una denuncia se tiene que pensar. Hay derecho a la defensa, ¿verdad? Hay derecho también a la defensa. Las autoridades tienen que sopesar, digamos así, la justicia de una manera equilibrada. Y confiamos en nuestras autoridades. Confiamos plenamente en nuestras autoridades. A él lo han denunciado, pues, ¿no? Al obstetra Manuel Ponce, y Manuel Ponce, sin saber, estaba recorriendo, pues, Tingo María, y si por ahí algún efectivo de la policía lo ubicaba, lo llevaba al calabozo. Del calabozo, prisión preventiva hasta que duren las investigaciones, de repente 9 meses, 3 meses, potracancha, señor. A veces, por cierta calumnia, señores, a veces los injustos pagan los platos rotos. Pero Manuel Ponce en su comunicado... La información que realmente importa cuando la necesitas. Las noticias nacionales, regionales e internacionales. Deportes, actualidad y mucho más. Para estar siempre bien informado. Continental Noticias. De lunes a viernes en triple horario. 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Continental Televisión.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Aportes, Entrevistas y Reportajes. Hoy estaremos en unos instantes más, con nuestro hermano Edgar Carrera Poma para darnos la reflexión de la semana. Reflexión que viene cargada de mucha doctrina cristiana, por supuesto, la doctrina cristiana, con mucha sabiduría, tocando los temas contextuales de nuestra realidad. Así que con él ya estamos, pero anunciarles también que hoy vamos a abordar un tema tan importante que hemos la semana anterior conversado, actuado, fuimos al campo. Estamos hablando de la Universidad Nacional Hermilio Balizán, es decir, el posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Balizán. Estamos hablando del curso de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, cuyo docente es Julio Quiroz, sus estudiantes, nosotros del colectivo ambiental, hemos puesto en agenda prácticamente lo que significa Viña del Río. Una vez más, seguimos poniendo en agenda. Qué bueno que se sumen los jóvenes estudiantes, los futuros decisores, los futuros, estamos hablando de gestores de la sostenibilidad de nuestra región, de nuestro país. Así que qué bueno que ellos hayan participado de este evento, que lo hemos denominado, ese es un tema muy importante, hay que destacarlo, por supuesto que sí, ciencia y ciudadanía en defensa de Viña del Río. Así se llama el tema que más adelante lo vamos a abordar. Pero aquí iniciamos la semana con la reflexión a cargo del pastor Edgar Carrera Poma, pastor de la Iglesia Arca de Dios. Pastor, bienvenido. Muy buenas tardes, Ciro. Muy buenas tardes, Huánuco. Qué gozo estar haciendo una vez más aquí a mi costado, Ciro, periodista trayéndonos siempre a través de aportes, entrevistas y reportajes la necesidad actual de nuestra ciudad, un noticiero, diríamos, con mucha educación y desarrollo para nuestra ciudad. Hoy queremos tratar un tema muy especial, ya que estamos entrando en ese ambiente de las elecciones. Vamos a leer el libro de Hechos 13:22, que nos dice la palabra de Dios. Quitado esto, o sea, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así fue elegido el rey David, rey de Israel, y Jehová dijo: he hallado a este varón, hijo de Isaí, un varón conforme al corazón de Jehová. Y ahí donde tenemos que poner las antenas, abiertos los ojos, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes. Por tanto, vamos a ver la trascendencia de este episodio, de cómo la voluntad de Dios se mueve cuando la firmeza y la unción y la bendición de Dios está sobre un hombre. La transformación de la nación es admirable. Cuando fue elegido el rey Saúl, él estaba en busca de unas cabras que se habían perdido, de unos asnos. Pero en cambio, cuando fue elegido el rey David, él estaba pastoreando sus ovejas. Los acontecimientos de la elección del rey Saúl fueron instantáneos. La profecía, lo que se determinó en ese momento, acontecieron de inmediato. Cuando fue elegido y ungido por el profeta Samuel, cada paso que se daba en el rey Saúl, la voluntad de Dios se presentaba así, de un milagro instantáneo. La palabra nos dice
que cuando fue ungido Saúl, al instante cambió. La llenura del poder de Dios, discerniendo al Espíritu Santo, el cambio fue 360 grados de su carácter y persona del rey Saúl. En cambio, David, vamos a hacer una referencia en David, a los 12 años fue ungido, a los 17 años entró alrededor de los hombres de confianza del rey Saúl, porque él tocaba el arpa y el espíritu que atormentaba a Saúl huía al escuchar la melodía, la alabanza, el poder de Dios, porque donde hay alabanza, el Espíritu de Dios habita. Pasado esto, vino a los 37 años, recién comenzó a reinar el rey David. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que David pasó muchos procesos, preparándose como para entrar y gobernar al pueblo de Dios, a tal punto que Dios dijo: está preparado conforme a mi corazón, y yo haré con él lo que yo quiera. Y la voz de Dios es la voz del pueblo. Sabía escuchar al pueblo el rey David. Conocía la voluntad y la necesidad de Dios, porque David pasó todos los procesos, desde los 10, 12 años. Ya Dios comenzó a meterlo al taller del maestro, donde iba a ser pulido, donde iba a ser enseñado, conociendo la necesidad de su pueblo. 70 años gobernó, 27 años duró el proceso del rey David. Y Dios dijo: este hombre tiene que ser ungido, este hombre tiene que ser puesto en el lugar más alto para gobernar a mi pueblo. Y si venimos al contexto actual, ¿cuántos de los candidatos temen a Dios? ¿Cuántos de los candidatos podemos decir esta palabra, que una sola palabra? Si a algún candidato se le entrevista o se le pregunta cuáles son sus propuestas, una sola palabra puede definir cuál es su integridad. Y cuando la integridad del hombre está lleno de los frutos del Espíritu Santo, entonces Jehová dice: este escuchará mi voz. Entonces ese presidente, como el presidente de El Salvador, Bukele, ¿qué dice él? Siempre levanta los ojos al cielo y dice: por la voluntad de Dios, este pueblo merece misericordia. Entonces viene la sabiduría, el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Dijo Salomón: dame sabiduría para gobernar esta nación. Hoy en día necesitamos esa sabiduría, esa unción. En cambio, ¿qué sucedió con Saúl? Saúl comenzó a hacer prácticamente cosas que no estaban a la voluntad de Dios. No se sujetó. Comenzó a salirse de la palabra de Dios, a su manera, a su agrupación política, a su grupo, a lo que dicen los demás, qué opinan los demás. Pero ¿cuántos están preparados para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, y gobernar esta nación? Entonces Jehová dijo: he hallado a este hombre, al único, y con él yo podré hacer lo que quiera en el Perú. Pondré en marcha cada proyecto, cada ejecución, para el beneficio de cada comunidad. Entonces será multiplicado y bendecido 1000 veces más. Continental Noticias. Vamos en aportes, entrevistas y reportajes. Ciencia y ciudadanía en defensa de Viña del Río, así se denomina este reportaje que vamos a presentar. Ciencia y ciudadanía en defensa de Viña del Río. Es el reporte que hemos preparado para que nuestros televidentes compartan
las experiencias que se han tenido con los jóvenes estudiantes de posgrado del curso de gestión y desarrollo sostenible, sí, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Así que este es un hecho tan importante donde los estudiantes han conocido parte de lo que significa el historial de Viña del Río, porque hablar de Viña del Río, si hablamos pues con los expertos, con la gente entendida, inclusive la gente que pasa los 90 años, que aún todavía tiene ese testimonio vivo con respecto a Viña del Río, es todo un libro abierto, ¿no? Entonces nosotros hemos transmitido esas experiencias, esos conocimientos de cómo nació Viña del Río, cómo se gestó luego que Soberón puso la primera piedra de esa laguna, donde antes, a propósito, fue un humedal ribereño. Así que todos esos temas, gracias al docente universitario Julio César Quiroz Alvarado, quien ha puesto todo su ímpetu por conducir la sesión de aprendizaje que ya lo hemos denominado como Ciencia y Ciudadanía en Defensa de Viña del Río. Así que los estudiantes están indagando, están investigando para poder aportar frente a la desesperada acción que está tomando el gobierno regional irresponsablemente de pretender encementar, meterles toneladas de cemento a Viña del Río, un ecosistema, un humedal urbano vivo que cumple las funciones naturales de servicios ambientales más de 70 años. Así que vamos a ver qué nos dicen los estudiantes, el docente universitario y todos los pormenores a través de este video que lo hemos denominado Ciencia, sí, Ciencia, así se llama, y Ciudadanía en Defensa de Viña del Río. La laguna Viña del Río agoniza. Este humedal urbano es vital y hoy mismo garantiza servicios ambientales y refugio de vida silvestre que no podemos perder. Estamos aquí como escuela de posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán realizando un trabajo de campo, in situ, para observar lo que realmente tenemos y es reconocido a nivel nacional como un espacio turístico. Y como tal, hemos venido a recoger información de primera mano el colectivo Ambiental Huánuco y los estudiantes de la Maestría Gestión Pública para el Desarrollo Social. ¿Qué nos ayuda? Bueno, esto nos da un claro mensaje de que nosotros como seres humanos somos destructivos, ¿no? Pues no estamos sabiendo de repente preservar el medio ambiente, no estamos sabiendo cuidar los árboles, nuestro sitio de esparcimiento en realidad. Porque somos la única generación tal vez que ha visto lo maravilloso de la naturaleza y que si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué van a aprender ellos? ¿Qué vamos a dejar para ellos? Entonces creo que debemos ser parte de ese cambio y sí podemos hacerlo. Principalmente porque es el único espacio verde en medio de la zona urbana que nos permite encontrarnos con la naturaleza. Es importante que podamos prever nosotros, la generación presente, el cuidado, el resguardo, seamos guardianes celosos de este espacio que nos ha legado alguna autoridad en algún momento no valorada, pero que mira, hoy por hoy gozamos. La información que realmente importa cuando la necesitas. Las noticias nacionales, regionales e internacionales. Deportes, actualidad y mucho más. Para estar siempre bien informado. Continental Noticias. De lunes a viernes en triple horario. 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Continental Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señor, señora, señorita, joven, buenas tardes. Estamos ya aquí en casa, Continental Televisión Orgullo de Huánuco, listo para una edición más al servicio de la colectividad huanuqueña en general. Justicia Ciega, programa que se emite de lunes a viernes, minutos antes de las 5, aquí en casa. Amigos, viene el mes
del gasto de dinero, la era escolar. Piense. Queremos iniciar esta tarde primero agradeciendo a Papá Lindo. Gracias a él estamos en esta hermosa tarde en nuestra ciudad primaveral Huánuco. Gracias, Señor. Nosotros no sabemos cómo agradecerte por tus bendiciones que haces a nivel del mundo por miles y miles de hermanos que pronuncian tu nombre. Gracias, Señor, porque siempre estás cuando más se te necesita. Gracias, Señor, por el aire, la vida y los alimentos que en forma diaria nos das. Muchas gracias, Señor. Amigos, estamos a 69 días para las elecciones nacionales del día 12 de octubre a realizarse en nuestro país. Todos los partidos políticos están preparando su menú, pero con malos ingredientes. Mire usted, hay candidatos con sentencia, carpetas fiscales, denuncias. Hay candidatos que están dejando, Señor, como resueño a la patria, elementalmente los llamados mochasueldos, los niños, los cortaúñas, violadores y los que se han llevado y se siguen llevando en carretilla millones y millones de soles que pertenecen a todos los peruanos. No podemos llamar elecciones, Señor, cuando vemos quienes van a participar son personas que tienen delito con la justicia y no lo han pagado. ¿Cómo podemos, Señor, decir vamos a las elecciones en el país cuando aquí la gran cantidad de candidatos son, Señor, personas que muchas veces están libres porque tienen la billetera gorda? De lo contrario, estarían en los penales. Ya hemos dicho que los penales no es para los ricos ni para los mafiosos, los penales es para los pobres. Y peor aún, que vienen las elecciones generales. ¿Con qué nombre podemos decir, Señor, vienen las elecciones generales? Cuando lo que necesitamos es recuperar la fe del pueblo peruano en forma conjunta. Cuando necesitamos personas notables que el Perú lo tiene, sino que no son partícipes de ser integrantes de un partido político porque en su mayoría están podridos, apestan, igual como el Congreso huele a feo. Y pensar, Señor, que los partidos políticos ahora están llevando, Señor, personas que no tienen el grado suficiente para defender a la patria, más ignorantes, más gente que no conoce nada de leyes. Están llevando, Señor, gente que solamente tiene procesos judiciales, tienen deuda con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Policía Nacional y buscan la impunidad. Eso es lo que están llevando, Señor, los partidos políticos. ¿Y cómo vamos a decir vamos a las elecciones, vamos a los comicios generales? Si mire usted, son 35 partidos políticos y en su gran mayoría tienen dueños los partidos. Esos partidos que cogen millones y millones del dinero de todos los peruanos para mantener a esos propietarios. ¿Y qué hacen con el dinero? Una demagogia, Señor, en muchos de los casos de darse la gran vida. Y nunca han llevado el liderazgo para enseñar a los jóvenes porque no tenemos líderes, Señor, por culpa de ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar, Señor? Mira usted, lo que necesitamos al final de las elecciones, si se dase, necesitamos gente limpia, honesta, consciente, legal, oportuno, Señor, porque el Perú necesita un cambio. Pero lastimosamente, con la tira de angurrientos, sinvergüenzas, rateros, que nuevamente están postulando a ese llamado Congreso de la República, o mejor dicho, la Cámara de Diputados y Senadores. Porque todo va a haber un convenio, Señor. Proyecto de ley que presentan los diputados van a pasar a la mano de los señores senadores.
Y los senadores van a pensar cuánto han gastado en la campaña electoral. No han gastado 1.000, 2.000, han gastado miles hasta millones de soles. Y van a decir, señor, ¿tú quieres que pase ese proyecto de ley? ¿Cuál es la nuez? ¿Cuál es para mí? Entonces recién va a caminar tu proyecto. De lo contrario, queda ahí. Eso es lo que va a pasar, señor, ahora en las elecciones y cuando no sabemos elegir correctamente. Mire usted, señor, ¿qué hubiéramos hecho con nuestra patria, con este bendito país maravilloso, con este país donde tenemos el aire limpio, sin contaminación, porque lo cuidamos en gran parte de la patria? Cuando tenemos un país con producción, señor, que alcanza para los peruanos, o cuando nuestra minería responde a la economía de la patria, o cuando vemos a nuestros jóvenes, señor, que llenan las universidades para ser pulcros del mañana y tener la inteligencia suficiente y formar parte de la meritocracia. Qué lindo, ¿verdad? Pero cuando llevamos, señor, a una tira de sinvergüenzas, una tira de pirañas que hoy postulan a la Cámara de Senadores y Diputados, ¿qué podemos esperar, señor, de las elecciones? ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo, por cierto. Porque mire usted, aquí hay dinero sucio, dinero ilegal, dinero del narcotráfico, de la minería ilegal. 69 candidatos que están financiados, señor, por la minería ilegal, de lavado de activos, dinero, señor, de la delincuencia, de la corrupción, dinero mal habido. ¿Y usted cree que el candidato va a ser formal, va a ser tranquilo, va a formar ahí en ese llamado Congreso o la Cámara de Senadores, va a formar su era de personas a su manera? ¿Para qué? Para seguir robando al país. Eso, señor, van a seguir robando al país. Porque mientras que tenemos en el penal, allá en Lima, a 5 forajidos, 5 delincuentes, 5 que deberían ya haber sido fusilados, porque le han puesto en pobreza a la patria, 25.000 millones de soles al año cada uno y más de 3 décadas que se han robado dinero más dinero y donde el pueblo peruano paga las consecuencias ahora. ¿Qué podemos esperar, señor, señora? Por Dios, pensemos en nuestros hijos, en nuestros jóvenes del mañana. ¿Qué va a hacer de ellos? Mire usted, la corrupción sigue campeando en nuestro país. En el año 2025, 280 integrantes de la Policía Nacional, tanto oficiales y suboficiales, comprometidos, señor, con la era de corrupción. 76 alcaldes también a nivel nacional en corrupción, denunciados. 3 gobernadores regionales a nivel también nacional, comprometidos en la maldita corrupción. ¿Cómo cambiamos a nuestra patria? Se han perdido los valores y virtudes, ¿verdad? Y los vamos a recuperar cuando tengamos nuevas elecciones. Pero ¿quiénes van? Por Dios, ¿quiénes van, señor, señora? Por eso los jóvenes son los responsables del resultado que vamos a tener en las elecciones del 12 de abril, elecciones nacionales. Usted, joven, que me está viendo, lea la hoja de vida de cada uno de esos sinvergüenzas que son partícipes de los partidos políticos y vea usted si le dicen la verdad y si dentro de su promesa de trabajo como plan de gobierno es correcto que cumplirán o no cumplirán. Pero primero su hoja de vida, porque no quisiéramos, señor, llevar más ignorancia. El pueblo necesita sabiduría, necesita de gente notable, consciente, legal, que apoye, Señor, elementalmente con conocimiento, porque nuestra patria está dolido. Mira los resultados que tenemos ahora. No podemos ni vencer a la inseguridad ciudadana, no podemos vencer a la maldita corrupción, pero hemos vencido lo peor, hemos vencido, Señor, a Sendero Luminoso, hemos vencido al COVID-19,
que nos causaba la muerte. ¿Y por qué no podemos ganar, Señor? A la inseguridad, a la corrupción, porque tenemos personajes a quienes les gusta el poder económico, quienes engrosan, Señor, su economía a razón del dinero del pueblo. No es dinero del Estado, por Dios, Señor, es dinero de nosotros, de lo que pagamos nuestros impuestos en forma diaria. Lo que usted, señora linda, va a comprar el arroz, el azúcar, el aceite, está pagando el impuesto, y ese impuesto va para estos desgraciados que están en el gobierno sentados calentando su asiento, mientras nuestros hermanos se mueren de frío en la serranía, mientras nuestros hermanos se mueren con intensas lluvias en la selva. ¿Dónde están las autoridades, Señor, cuando se les necesita? No hay. Mire usted, por eso es oportuno comunicar a la colectividad en general que tenemos que elegir correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo recuerdo, Señor, en el año 23 y 24, muchos hermanos iban a la capital Lima, iban con un proyecto de trabajo en manos de los alcaldes. Tocaban la puerta, en este caso del congresista que estaba a cargo de la Comisión de Obras. ¿Y qué le decía el congresista? ¿Quiénes son? Son de provincias. No lo abran la puerta. Son unos serranos de miércoles. Son terrucos. No los abra la puerta. Ciérralo, dile que me fui de viaje. Estoy en el extranjero. Así nos han tratado. Y ustedes saben muy bien que con 10 soles podíamos hacer desayuno, almuerzo y cena. Lo dijo la misma mujer maravilla, esa mujer del Guayqui. Lo dijo. Y estamos llevando ese ejemplo, Señor, primero de Castillo, luego hemos llegado a la señora Dina, ahora con el titiritero, ese señor de la máquina. Por Dios, esa es nuestra patria. Necesitamos de gente de experiencia, de calidad, de honestidad, de conciencia, de realidad. ¿Acaso no lo hay en nuestro país? Hay, Señor, hay, sino a veces no son partícipes de comicios electorales porque no les gusta la realidad, pero ellos llevan en forma legal esa conciencia de apoyar siempre a veces a los niños, a los jóvenes, en los colegios, en las universidades. Y a esa gente quisiéramos tenerlo, Señor, como emblema de la patria. Hay, Señor, en nuestro país, hay gente, pero usted sabe que la corrupción los va a llevar a ellos, naca, a la pirinaca, no los lleva, porque tiene que llevar gente de su escaño, rateros, delincuentes, esos tienen que llevar. Por eso, Señor, el día de las elecciones tenemos que pensar. Ya no vamos a comer alfalfa, como dijo ese almirante. Ya no va a venir a Huánuco a propósito. Aquí hay que darle alfalfa, hay que darle pasto. Y dijo, Señor, que nosotros somos gente de otra clase, de otro método diferente. Ellos son cholos del interior del país y que coman alfalfa. Nosotros comemos nuestro faisán de 180 nuevos soles. Ahí está la discriminación que nos han hecho, pues. Pero ha llegado la hora de la venganza, hermano de la patria. Ahora nos toca a nosotros